más en lo que, unos minutos en lo que todo se incorpora, ¿no? O se incorpora la mayoría. Un momento. Bien, pues vamos a comenzar. Me presento, soy el profesor Roberto Albarrán. Doy clases en el área de matemáticas de la licenciatura de actuaría y vamos a continuar con este proceso del propedéutico. No sé si les comentaron, este propedéutico es para homologar todos los conocimientos que traemos previos para que arranquemos todos con un piso parejo, ¿no? Que cualquier deficiencia que pudieran ustedes tener en cuanto a la materia de matemáticas, pues se pueda subsanar con estos ejercicios, con estos conceptos que vamos a dar a continuación. A mí me tocó dar el módulo 2, que corresponde a potencias y raíces, y vamos a hablar también acerca de proporciones directas, proporciones inversas y tanto por ciento. Eso es lo que vamos a ver hoy y mañana, ¿no? Entonces, vamos a comenzar. Espero que se vea bien mi pizarrón. Por lo general, al que está hablando se amplía su imagen, pero también pueden ver alguna opción, ¿no? Dependiendo de cómo funcione su celular o si estén en una computadora, la opción para que me vea yo en grande. Y bueno, aquí es donde vamos a trabajar. Entonces, les comentaba, vamos a ver potenciación o potencias. Potencias. Nosotros tenemos la idea intuitiva de que si tenemos un producto, ¿verdad? Estamos denotando una letra para representar cualquier número real. Entonces, si tengo un producto, estos 3 puntos indican que continúa siendo el producto de este mismo número real n veces. Entonces, sabemos que esto lo podemos escribir como este número elevado a la n. Esa es la primera regla, ¿no? O la definición propiamente dicha de una potencia. Entonces, por ejemplo,
Si ustedes tienen, por ejemplo, el 2 y lo quieren elevar a la quinta potencia, vamos a denotarlo así, pues esto significa que voy a multiplicar 2 por 2, por 2, por 2, 5 veces, ¿no? El número que diga aquí. ¿Sí? Entonces 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, por 2, 32. Así de sencillo, ¿no? Esto en cuanto a la definición. Si nosotros, por ejemplo, elevamos, digamos, a una potencia un número negativo, pues esto sería menos 3 por menos 3 por menos 3, ¿verdad? Recuerdan que hay una regla para los signos, ¿no? Menos por menos es más, pero también hay otra regla que dice que si el número de signos menos es impar, pues el resultado es negativo. Si el número de signos menos es par, el resultado es positivo. En este caso es impar, sería negativo, y multiplico, ¿no? 3 por 3, 9, por 3, 27. ¿Sí? Estos serían unos ejemplos de cómo se aplica o cómo se eleva a una potencia un número. Esto, por supuesto, ustedes lo saben, posiblemente lo dominen. Y a partir de esto vamos a ver cuáles son los teoremas correspondientes a las leyes de los exponentes. Entonces, tenemos, por ejemplo, un primer teorema. Teorema 1. Antes de enunciar el teorema, vamos a ver la idea y luego enunciamos el teorema. Entonces, la idea es que, por ejemplo, si nosotros tenemos, voy a poner números que podamos manejar, ¿no? Por ejemplo, 2 a la 3 y lo multiplicamos, el puntito indica multiplicación. Lo multiplicamos por 2 a la 2, pues, según la definición, este 2 a la 3 debe de ser 2 por 2 por 2, ¿no? Esto sería este 2 a la 3. Y este 2 a la 2, por supuesto, es 2 por 2, ¿no? Entonces, vemos cuántas veces está el 2, ¿no? Esto es 2 a la 5. Entonces, ¿qué sucedió con los exponentes? Los exponentes se sumaron, ¿verdad? 2 a la 3 más 2, que es, por supuesto, 2 a la 5. Entonces, ya podemos nosotros enunciar este teorema, ¿no? En general, para cualquier número real, si nosotros tenemos un número elevado a una potencia, por ejemplo, a la m, y lo multiplicamos por ese mismo número elevado a la n, ¿qué va a pasar con los exponentes? Se van a sumar, ¿no? ¿Sí? Y bueno, pues aquí podemos ver algunos ejemplos. Ejemplo. Por ejemplo, no sé, 3 a la 5 por 3 a la 3, pues debe de ser 3 a la 5 más 3, igual a 3 a la 8, etcétera, ¿no? Entonces, este es mi primer teorema que tengo de las leyes de los exponentes. Bueno, como ven, pues el pizarrón es pequeño. Vamos a ir escribiendo algunas cosas, así en 2 columnas, y vamos a ir borrando, ¿no? Si gustan ustedes ir tomando nota de algo, voy a dar un pequeño tiempo para que terminen de copiar. Bien, ahorita en esta primera parte vamos a escribir los teoremas, a explicarlos, y después vamos a trabajar con algunos ejercicios o algunos problemas de aplicación, ¿verdad? Ejercicios más bien, ¿no? Porque problemas de aplicación, pues nada más vamos a hacer potencias,
Pero aquí lo importante, lo que hay que resaltar, es que esta es la definición, esto se maneja de esta manera, ese es mi primer teorema, y observen que esta es la misma base, ¿sí? Nunca estoy diciendo que esta sea diferente base. Ojo con eso. Entonces, déjenme continuar. Aquí podemos poner un segundo teorema. Teorema 2. Entonces, pues ejemplifico esto con números pequeños, ¿verdad? Para que no nos cueste trabajo visualizarlo. Entonces, en el teorema 2 la idea es la siguiente. Si nosotros tenemos, por ejemplo, no sé, 2 a la 5 y lo dividimos entre 2 a la 3. Ajá. Entonces, ustedes si desarrollan el numerador, pues quedaría 2 por 2 por 2 por 2 por 2. El denominador quedaría 2 por 2 por 2. ¿No? A ustedes les enseñaron que cuando un número está multiplicando y dividiendo, se puede cancelar. ¿Sí? Entonces, pues vamos cancelando. Por ejemplo, cancelo este con este, cancelo este con este y cancelo este con este. Si se fijan, me quedó 2 por 2, es decir, 2 elevado a la 2. Entonces, esto es 2 elevado a la 2. ¿Qué sucedió con los exponentes? Pues los exponentes, ¿verdad? 2 a la 5 entre 2 a la 3 se restaron. ¿Verdad? Si yo lo resto, pues me da el mismo resultado. Entonces ya puedo yo dar la regla para cuando los exponentes, bueno, para cuando dos números se dividen, ¿verdad? ¿Qué pasa con los exponentes? Entonces, si yo tengo en general un número real elevado a una potencia m y divido entre ese mismo número real elevado a una potencia n, ya sé qué va a pasar con los exponentes. Los exponentes se van a restar. ¿Sí? Podemos también dar ejemplos acerca de esto. Ejemplo. Los ejemplos los escogí numéricos para que no nos cueste trabajo la visualización. Por ejemplo, no sé, tienes 7 a la 15, entre 7 a la 9, ¿verdad? Pues esto será 7 a la 15 menos 9. Entonces esto será 7 a la 6, ¿no? Ahora, a veces la confusión ocurre cuando el número que se está restando es más grande. ¿Sí? Esto, pues como quiera que sea, lo entiende uno, pero la confusión ocurre cuando el número que se está restando, es decir, cuando la potencia del denominador, o sea, del número que está abajo, es más grande. Por ejemplo, si nosotros tenemos 3 al cuadrado dividido entre 3, por ejemplo, a la 5, ¿no? Pues esto, según la regla, dice que debe de ser 3 elevado a la 2 menos 5. ¿Sí? Si hacemos la diferencia, ¿verdad? 2 menos 5, pues da menos 3. Entonces sería 3 a la menos 3. ¿Sí? Hay una interpretación que le podemos dar a un exponente negativo. ¿Sí? Una regla para un exponente negativo. Si nosotros analizamos esto, por ejemplo, tenemos 3 al cuadrado, pues sería 3 por 3. Dividido entre 3 a la 5, pues esto sería 3 por 3 por 3 por 3 por 3. ¿Sí? Como antes hicimos, ¿verdad? Cancelamos un número que está multiplicando con el mismo número que está dividiendo. ¿Sí? Aquí, en el numerador, no crean que quedó 0. ¿Por qué? Cancelamos, pero aquí se supone que hay un 1 multiplicando, ¿no?
No lo vemos, es virtual, pero hay un 1 ahí multiplicando. Entonces, ese fue el 1 que quedó. Y aquí ponemos 3 a la 1, 2, 3, ¿no? Entonces, la interpretación que tenemos, ¿verdad? Pues es que 3 a la menos 3 es lo mismo que 1 sobre 3 a la 3. Y eso nos da la pauta para tener un nuevo teorema. Entonces, vamos a enunciar el teorema 3, que dice que un número elevado a un exponente negativo, pues es lo mismo que 1 sobre el mismo número elevado ahora al exponente positivo. ¿Sí? Ahora, este teorema va más allá de tener un exponente negativo y cambiarlo a positivo, porque si nosotros tenemos aquí un exponente y lo escribimos de esta manera, pues lo que ocurre es que, podemos decirlo así, si cambiamos un número del numerador al denominador, entonces tiene que cambiar el signo del exponente, ¿no? Digamos que generalizando esta regla sería así, ¿no? Si cambio un número del numerador al denominador, pues entonces cambia el signo de su exponente. ¿Sí? Entonces, bueno, estos son algunos de los teoremas. Vamos a ver algunos otros teoremas y también vamos a ir viendo cómo es que surgen. No son demostraciones formales, ¿no? Son una forma de ver cómo operan estas reglas o cómo surgen estas reglas, ¿no? No son demostraciones propiamente dichas, ¿no? Ok, bueno, al parecer creo que podemos interactuar. Pregunto, ¿hasta aquí hay alguna duda? ¿Algo que alguien quisiera comentar? Vamos a seguir viendo algunos teoremas y les digo después vamos a hacer algunos problemas, ¿no? Con estas leyes de los exponentes. Todo bien, profe, gracias. Ok. Espero que se vea bien, espero que se vaya entendiendo. Cualquier detalle porque luego a veces falla el internet, ¿no? Que se ve borroso, que no se ve en ese rincón, o cuestiones como esas, pueden comentarlas con confianza, ¿no? Sí, aquí la idea es que se entienda bien estos teoremas acerca de los exponentes, o estas leyes de los exponentes, y que las podamos aplicar, ¿no? ¿Sale? No vamos a poner aquí problemas muy complicados que lejos de ser ilustrativos, pues, confunden más, ¿no? Por eso estamos así muy tranquilos, haciendo las cosas muy sencillas y para visualizar todo, ¿no? Muy bien. Entonces, tenemos entonces este teorema que me dice que un exponente negativo lo puedo escribir como 1 sobre el mismo número, pero con exponente positivo. O, dicho de otra manera, que si cambio un número del numerador al denominador, pues va a cambiar el signo de su exponente. ¿Sí? Bien. Ahora, si yo tengo, por ejemplo, vamos a poner así algo sencillo, ¿no? Por ejemplo, un 2 elevado, para variar, ¿no? A la 3. Y luego lo elevo al cuadrado. ¿Sí? Podemos visualizar, de acuerdo a la definición, 2 a la 3, pues sería 2 por 2 por 2, ¿no? 2 a la 3. Es decir, podemos ponerlo, como está elevado al cuadrado, podemos poner 2 a la 3 por 2 a la 3. ¿Sí estamos de acuerdo? Déjenme hacerlo mejor acá. ¿Sí? Pero 2 a la 3, pues es, como les había dicho, 2 por 2 por 2. Y de acá, este puntito va a ser Lo voy a poner un poquito más grande, nada más para separarlos, ¿no? Y de acá, pues es 2 por 2 por 2. ¿Sí? En total, ¿cuántos son? Pues en total son 6, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurrió con los exponentes? Ah, pues los exponentes, cuando un exponente está elevado a otro exponente, los exponentes se multiplican, ¿no? O sea que lo que pasó aquí fue que teníamos 2 a la 3
elevado al cuadrado es lo mismo que 2 a la 3 por 2, ¿verdad? Acuérdense que entre paréntesis significa que están multiplicando. Entonces sería 2 a la 6. ¿Sale? Entonces ya tenemos para otro teorema, que sería mi teorema 4. Y el teorema 4 dice que si yo tengo un número elevado a un exponente y lo elevo a otro exponente, entonces los exponentes se multiplican. Recuerden que si ponemos así yuxtapuestos, o sea, pegaditos, significa producto, ¿no? Significa multiplicación. Sí, aquí no le hace falta paréntesis porque si no le pongo paréntesis a pues sería 32, ¿verdad? Con paréntesis, pues ya es 3 por 2. Aquí, pues, MN, así yuxtapuestos, pues quiere decir que es un producto. Entonces, cuando un número elevado a un exponente se eleva a otro exponente, lo que sucede es que los exponentes se multiplican. ¿Sí? Por ejemplo, si tenemos 5 al cuadrado y lo elevamos a la 8, pues esto debe de ser 5 a la 2 por 8, ¿eh? 5 a la 16, ¿no? ¿Ok? Entonces, cuando un exponente se eleva a otro exponente, los exponentes se multiplican. Ok. Vamos a dar otros teoremas, otras reglas, y vamos a ver de dónde van surgiendo, ¿no? Si, por ejemplo, ustedes tienen, vamos a ponerlo así, ¿no? Tienen, por ejemplo, 2x. ¿Sí? Y lo elevan ustedes. Acuérdense que aquí la x representa cualquier número. ¿Sí? Entonces, 2 por algún número que puede ser el que ustedes quieran, ¿no? Entonces, cuando tenemos algo así, y por ejemplo, lo elevamos al cuadrado, pues nosotros elevamos al cuadrado cada uno de los factores. Es decir, esto sería 4x cuadrada. ¿Sí? Entonces tenemos el siguiente teorema, que sería el teorema 5. Este teorema 5 dice así. Si yo tengo un producto, vamos a denotarlo así, ¿no? Producto de números. Vamos a ponerle 3 por cualquier cosa, ¿no? Elevado a un cierto exponente. Entonces, esto es lo mismo que elevar a ese exponente cada uno de los números y multiplicarlos, ¿no? Así. ¿Sí? Tengo un producto elevado a un exponente, entonces puedo elevar a este exponente cada uno de los factores. ¿Sí? Esa es la manera de hacerlo. Por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo 2 a la 3 por 3 a la 2 por 5 a la 4 elevado, por ejemplo, a la 2, pues entonces esto será, fíjense que aquí estoy combinando esta regla con esta regla. Sería 2 a la 3, que es este numerito, pero hay que elevarlo al cuadrado. Por 3 a la 2, que también por esta regla, teorema 5, hay que elevarlo al cuadrado. Por 5 a la 4, que por esta regla hay que elevarlo también al cuadrado. Y luego el teorema 4 me dice que si tengo un número elevado a un exponente y lo elevo a otro exponente, pues hay que multiplicar los exponentes. Entonces quedaría 2 elevado a la 3 por 2, 6.
voy a poner un puntito para indicar el producto, por 3 elevado a la 2 por 2, 4, por 5 elevado a la 4 por 2, 8. ¿Sí? Entonces aquí combiné este teorema con este teorema. Y a lo largo de que vayamos haciendo ejemplos, pues vamos a lo mejor ir combinando, y en los problemas de aplicación, pues tendremos que hacer una recopilación de todo lo que hemos visto e irlo aplicando, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Entonces, algo que trae como consecuencia este teorema 5, decimos, si un producto elevado a una potencia, ¿verdad?, se tiene que elevar cada uno de los factores a la potencia, entonces, ¿qué pasa con un cociente? ¿Sí? Veamos qué pasa con un cociente. Para esto, pues vamos a analizar lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tenemos 2 tercios y lo elevamos, por ejemplo, al cuadrado para que sea sencillo, pues sabemos que esto es, por la regla, ¿verdad?, que esto es 2 tercios multiplicado por 2 tercios. Y sabemos que cuando multiplicamos fracciones, pues se tiene que multiplicar numerador por numerador, denominador por denominador. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa cuando tengo un cociente? Si se fijan, aquí quedó el 2 elevado al cuadrado, que fue 4, y el 3 elevado al cuadrado, que fue 9. Entonces, podemos dar otro teorema, que sería mi teorema 6. Que dice así, ¿no? Si tenemos un número dividido aquí entre otro, o sea, un cociente, y este cociente se encuentra elevado a una potencia, podemos repartir la potencia al numerador y al denominador, es decir, quedaría a la n dividido entre b a la n. ¿Sí? Esta sería mi regla cuando tengo un cociente elevado a un exponente. Y podemos hacer un ejemplo. Déjenme borrar este teorema también, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si tenemos, no sé, 2 a la 7, entre 3 a la 5, y lo elevamos a la 4, pues esto será el numerador, que es 2 a la 7, elevado a la 4, entre el denominador, que es 3 a la 5, también elevado a la 4, esto es por este teorema 6, que me dice que hay que repartir la potencia en el numerador y en el denominador, y luego por el teorema 4 que vimos, pues sabemos que esto hay que multiplicarlo. Entonces sería 2 elevado a la 7 por 4, 28, entre 3 elevado a la 5 por 4, 20. ¿Sí? Por ejemplo, ¿no? Bien, entonces hasta aquí vamos bien, vamos viendo todas las leyes de los exponentes, de alguna manera platicadas, con algún ejemplo así sencillo. ¿Hay alguna duda hasta aquí? ¿O algo que quieran comentar? No, profesor. Muy bien. Bueno, una consecuencia de cuando hacemos una división de dos números, bueno, de un número, del mismo número con el mismo exponente, por ejemplo, ¿verdad? Vamos a ponerlo, por ejemplo, así, ¿no? Dividimos 2 a la 3 entre 2 a la 3. ¿Sí? Sabemos que un número dividido entre él mismo, pues debe de ser 1. ¿Sí? Entonces, por un lado, sabemos que esto debe de ser 1.
También sabemos que si dividimos esto mismo, ¿verdad? Según las leyes de los exponentes, esto debe de ser 2 elevado a la 3 menos 3. Y sabemos que 3 menos 3 es 0. ¿Sí? Entonces de aquí va a surgir otra regla, otro teorema, que me dice lo siguiente, ¿no? Sería el teorema 7. Que me dice que cualquier número elevado a la potencia 0, pues me debe dar 1. ¿Sí estamos de acuerdo? Bien, entonces con este teorema 7, pues vamos a concluir los teoremas que tenemos para los exponentes. Falta también teoremas para los radicales, para las raíces, pero esos los vamos a ver un poquito más adelante. Ahorita solamente exponentes y vamos a ver algunos problemas en los que vamos a aplicar estas leyes de los exponentes. ¿Sí? Entonces, espero que no haya duda. Si hay algo que quieran comentar o si hay alguna duda, pueden preguntar con toda confianza, ¿verdad? Yo sé que a lo mejor en algunos... Profe, Sí, entonces, ¿el 2 a la 0 se queda como 1 o se queda así? se Con queda el como 1. Sí, se 1, queda como ok. 1. Esto le puedes poner aquí 1. Como ya sabes que cualquier número elevado a la 0 es 1, pues ya sabías que eso era 1. Si lo quieres Vale. enfatizar, pues le pones que eso es un 1 y así, ¿no? O sea, cualquier número elevado a la 0 es 1, Ok. excepto 0 a la 0. ¿Por qué 0 a la 0 no es 1? Aquí vamos a adicionar algo a esta regla, ¿no? Siempre y cuando A sea distinta de 0. ¿Por qué? Bueno, nosotros sabemos que no podemos dividir entre 0. No sé si ustedes sepan por qué. En mi experiencia, por ejemplo, les platicaré, cuando yo iba en la secundaria, se me ocurrió preguntarle a algún profesor, ¿no? Oiga, ¿por qué no puedo dividir entre 0? Y entonces muy simpáticamente me contestó, porque si lo pones en tu calculadora te marca error. Y dije, ¿no? Entonces, pues desde entonces, ¿verdad? Pues me dediqué a fijarme por qué no se puede dividir entre 0. Si ustedes, por ejemplo, tienen un número, por ejemplo, 3, ¿no? No, 6. Me gusta el 6. Dividido entre 0. ¿Por qué no se puede dividir entre 0, no? Digamos que aquí la pregunta, ¿a qué es igual eso? Indeterminado. Ajá. Es indeterminado, alguno dirá es infinito, cosas así, ideas que les meten, ¿no? En su educación media superior. Ok. Entonces, vamos a decir que está indeterminado por alguna razón. Quizás algunos de ustedes ya sepan por qué, quizás algunos no sepan, pero vamos a platicar un poquito al respecto. Quiero dividir 6 entre 0. Ajá. Y me dicen que está indeterminado, que no puedo hacerlo. ¿Por qué? Pues vamos a ver por qué. Si nosotros nos acordamos un poquito más atrás de cuando íbamos en la primaria, a nosotros nos enseñaron algo que se llama el algoritmo de la división. ¿Qué era eso? Por ejemplo, si tú tenías un 6 dividido entre 2, pues les enseñaron que esto era igual a 3. ¿Por qué razón? Porque este es un sí, solo sí, porque 6 es igual a 3 por 2. Entonces, 6 entre 2 es igual a 3, porque 6 es igual a 3 por 2. ¿Ok? Entonces, partiendo de esto, vamos a pensar qué pasaría cuando yo divido este mismo 6, pero ahora entre 0. Entonces, alguien podría decir, ¿no? Esto, no sé, da un número real, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre, no sé, da 0.
esto da 0. Estoy suponiendo, no crean que no sé cuánto daba. Esto da 0. Según el algoritmo de la división, si esto da 0, pues tendríamos que 0 por 0 debería de dar 6, ¿verdad? ¿Sí están de acuerdo? Según esto, que escribí aquí abajo, 6 entre 0 daría 0, en el supuesto que diera 0, ya que 6 es igual a 0 por 0. Pero esto no es cierto, ¿eh? Y entonces ustedes dicen, bueno, pues mejor que dé 6, ¿no? A lo mejor. Pues tampoco es cierto, porque si yo pongo aquí 6, pues 6 por 0 no da 6, ¿verdad? Porque sabemos que cualquier número multiplicado por 0, pues da 0. Entonces, por eso es que no se puede dividir entre 0, ¿eh? Porque no habría un número que cumpliera con el algoritmo de la división, es decir, no habría un número que al multiplicarse por 0 me diera un número distinto de 0. ¿Sí? Esto que les estoy platicando se ve con más detalle. Por ejemplo, lo ven con más detalle en la carrera de matemáticas, en la carrera de ingeniería, en la carrera de actuaría, del por qué esto ocurre, ¿no? Y hasta se demuestra, ¿no? Bueno, entonces ya saben por qué no se puede dividir entre 0, ¿eh? La próxima vez que a ustedes les pregunten por qué no se puede dividir entre 0, pues les dicen que porque marca error la calculadora, ¿no? Bien, entonces, como no se puede dividir entre 0, si ustedes tienen 0 elevado a una potencia, por ejemplo, a la n, entre 0 elevado a la n, pues esto no se puede hacer, pero esto sería equivalente a decir 0 a la n menos n, o sea, 0 a la 0. Entonces, como ven, 0 a la 0 es equivalente a hacer una división entre 0, ¿sí? O a dividir 0 entre 0. Entonces, cualquier división entre 0 no existe, incluyendo, ¿verdad?, la división de 0 entre 0, que sería el equivalente a 0 a la 0, y por esa razón es que no podemos tener aquí en la base un 0, porque no existe, ¿verdad?, como lo mencionaba, o está indeterminado, que 0 esté elevado a la 0. ¿Sí? Entonces, 0 a la 0 está indeterminado, no existe, como ustedes lo quieran decir, ¿no? Muy bien, entonces ya tenemos esto. Vamos ahora a ver algunos ejemplos aplicando las leyes de los exponentes. Entonces, vamos a ver aquí una miscelánea de ejemplos, ¿no? Ejemplos. Ahorita ustedes ya tienen presentes las leyes de los exponentes. A lo mejor algunos ya se las saben de memoria, como ustedes, pero la idea es tener un piso parejo para que todos tengamos las mismas nociones o tengamos el mismo conocimiento, a lo mejor con menos práctica, pero que todos arranquemos parejo, ¿no? Bien. Entonces, por ejemplo, 2 a la 3 por 5 a la menos 2, 2 a la 3 por 5 a la menos 2, esto multiplicado por, no sé, por ejemplo, 2 a la menos 2 por 5 a la 4, por 5 a la 4. ¿Sí? Queremos desarrollar esto. Acuérdense que para aplicar las leyes de los exponentes se necesita operar, ¿verdad?, en la misma base. Entonces aquí, por ejemplo, tengo dos bases, 2 y 5. Entonces agruparé, ¿verdad?, una base y agruparé la otra base. Es decir, como es un producto, aunque aquí es un producto separado entre paréntesis, pero a final de cuentas es un producto, ¿sí? O sea, a final de cuentas esto es 2 a la 3 por 5 a la menos 2 por 2 a la menos 2 por 5 a la 4. Lo puedo escribir así o lo puedo escribir así. Ahora, acuérdense que opera la propiedad conmutativa en los números reales, entonces voy a poder conmutar y además voy a poder asociar. Entonces aquí sería 2 a la 3 por 2 a la menos 2, lo podemos asociar, ¿verdad? Y aquí 5 a la menos 2 por 5 a la 4.
Sabemos, ¿verdad?, que cuando tenemos la misma base, entonces podemos operar con los exponentes. Cuando se multiplican, se suman. Ojo, se suman. Pero cuando se suman, se tiene que respetar el signo que tienen. ¿Sí estamos de acuerdo? O sea, aquí vamos a hacer una resta. ¿Sale? Entonces aquí sería 2 elevado a la 3. Lo voy a escribir así, espero no les cause confusión. A la 3 más, eso por las leyes de los exponentes. Pero este número es menos 2. Entonces, déjenme escribirlo aquí. Más menos 2, así, ¿no? Y este de por acá, que sería 5 a la menos 2 más 4. Aquí como que quedó mejor, ¿no? Entonces, pues bueno, hacemos estas operaciones. Aquí sería 3 más menos 2 es lo mismo que 3 menos 2. Entonces sería 2 a la 3 menos 2 por 5 a la menos 2 más 4, ¿no? Lo voy a volver a escribir. Sé que puedo hacer la operación, pero lo voy a volver a escribir, ¿no? Y bueno, si me permiten, voy a poner acá el resultado. Entonces sería igual a 2 elevado a la 3 menos 2 es 1, 2 elevado a la 1. Lo voy a escribir y ahorita comentamos algo. Y luego sería 5 a la menos 2 más 4, pues sería lo mismo que 4 menos 2 al cuadrado, ¿no? O sea, 5 al cuadrado. Ahora, exponente 1, por lo general no se escribe. Entonces aquí, si no lo escribimos, pues sigue siendo 2 a la 1. Ajá, entonces, esto queda de esta manera. Acuérdense que hay algunas reglas en matemáticas, como por ejemplo, no escribo el coeficiente 1, tampoco escribo el coeficiente menos 1, pero sí pongo el menos. No escribo el exponente 1. ¿Vale? Bien, entonces, déjenme borrar esto, no los vaya a confundir. ¿Sale? Bueno, este sería mi primer ejemplo. Vamos a hacer algunos más. ¿Verdad? Para en la siguiente hora. Ahorita, en esta hora vamos a platicar de esto. En la siguiente hora, pues platicaremos acerca de la regla de 3, las razones y proporciones y los porcentajes, ¿no? Ahorita esta hora vamos a dedicarla a esto. Y vamos a hacer más ejemplos, ¿no? Ejemplos así numéricos, ejemplos sencillos, no tan complicados. La idea es entender y trabajar con las leyes de los exponentes, ¿no? Si hubiera alguna duda, pueden ustedes comentarla, ¿no? Por ejemplo, sería otro ejemplo, 2 a la menos 4 entre 2 a la menos 2 por 2 a la menos 3. Sí, por ejemplo eso, ¿no? Bien, pues hay diferentes maneras de atacar este mismo problema. No sé, se me ocurre, por ejemplo, pues primero, este numerador, dejarlo igual, 2 a la menos 4, y trabajar con este denominador. Acuérdense que aquí es un producto, y se supone que en el producto los exponentes se suman, es decir, sería 2 elevado a la menos 2 más, voy a ponerlo así, espero no les cause confusión, más menos 3, ¿no? Así. Esto sería igual a 2 a la menos 4, que es el numerador, y aquí abajo pues sería 2 elevado a la menos 2, y aquí estoy sumando menos 3, es decir, más por menos es menos 3, ¿no? Digo, lo hago paso a paso por cualquier detalle, ¿verdad? Que alguien
que no tenga tanta práctica en esto, pues se le puede ir el detalle y decir, ah, caray, ¿cómo fue eso? ¿No? Yo lo hago paso a paso, a lo mejor alguien que tenga más práctica dirá, ay, ¿para qué tanto paso, no? Pero bueno, vamos a hacerlo así, para que se entienda perfectamente, ¿no? Luego tenemos entonces, otra vez, ¿no? 2 a la menos 4 dividido entre 2 a la menos 2 menos 3 sería menos 5. 2 a la menos 5. ¿Ok? Ahora, podemos hacer aquí dos cosas. Una, cambiar al numerador y ¿se acuerdan que cuando pasa un número del denominador al numerador se le cambia el signo de su exponente? Y hacer lo mismo con este. ¿Sí? Pues podemos cambiarlos y que cambien los exponentes. O podemos operarlos así directamente con la regla de los exponentes para la división. ¿Sí? Podemos hacerlo de esas dos maneras, ¿no? Entonces, yo digo que lo hagamos por la fuerza bruta. Vamos a hacer la diferencia de los exponentes. Entonces, acuérdense que esto sería 2 a la menos 4 menos 5. ¿Ok? Menos 5. Si quieren ponerle aquí un paréntesis, no le hace daño. Pues acuérdense que la regla de los exponentes para cuando se divide es que a este exponente le reste este exponente. Como ustedes sabrán, pues esto es 2 a la menos 4 y menos por menos es más 5. Y por supuesto, 5 menos 4, perdón, aquí quedó muy abajo el signo. 5 menos 4 pues es 1, sería 2 a la 1, que ustedes bien saben que 2 a la 1 pues simplemente se escribe 2. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Voy a poner otro ejemplo y un último ejemplo de estos teoremas, cómo se aplican, y vamos a ver también algunas cosas de radicales. Entonces, déjenme borrar aquí. Por ejemplo, ¿no? Tenemos 2 a la 3 por 4 al cuadrado por 6 a la 2 entre 2 a la 5 por 3 al cuadrado, pues. ¿Sí? Por ejemplo, esto. Queremos hacer las operaciones. Hacer las operaciones sería algo equivalente como a simplificar esto. ¿Sí? Ok. Entonces, observen que tenemos como base al 2, al 3, al 4 y al 6, pero hay un detalle, que el 4 se puede ver como 2 por 2 y el 6 se puede ver como 2 por 3. Entonces, pues vamos a escribirlos de esa manera. Entonces, ¿esto a qué sería igual? Sería igual a 2 a la 3, que es por 4. Podemos ponerlo como 2 por 2, o si me lo permiten, ponerlo como 2 al cuadrado. Pues el 4 es 2 al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Este 4 es esto. Pero además, este 4 está elevado al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora, este 6 lo puedo ver como 2 por 3. Y este 2 por 3, que es 6, está también elevado al cuadrado. Así me quedaré mi numerador. El denominador, pues no tengo problema porque es 2 a la 5 por 3 al cuadrado. ¿Ok? Bien. Entonces ahora vamos a
hacer operaciones aquí para tener esto de forma desarrollada, por así decirlo. Entonces aquí sería 2 a la 3, aquí sería por 2 a la, acuérdense que un exponente elevado a otro exponente, se multiplican los exponentes, sería 2 a la 4, por, y aquí acuérdense que si tenemos un producto elevado a un exponente, se eleva a este exponente cada uno de los factores, es decir, sería 2 a la 2 por 3 a la 2, dividimos entre 2 a la 5 por 3 al cuadrado. Aquí, como ven ustedes, de entrada podemos cancelar este 3 al cuadrado con este 3 al cuadrado, porque recuerden que si está multiplicando y dividiendo el mismo número, podemos cancelarlo. Este es el mismo número, pues es 3 al cuadrado y 3 al cuadrado. Sabemos que 3 al cuadrado es 9, entonces aquí sería 9 y aquí 9. Se puede cancelar. Entonces aquí cancelamos esto. ¿Vale? Entonces me quedo 2 a la 3 por 2 a la 4 por 2 a la 2 entre 2 a la 5. Cuando multiplicamos, los exponentes se suman. Entonces, en el numerador quedaría 2 a la 3 más 4 más 2. Entonces serían 3 más 4 son 7 y 2 son 9. Entonces sería 2 a la 9 entre 2 a la 5. Y esto sería finalmente 2 a la 9 menos 5 son 4. ¿Sí? Entonces esto sería finalmente 2 a la 4. 2 a la 4 pues lo pueden desarrollar, pero también se puede quedar así. ¿Sí? Entonces, esto en cuanto a los exponentes. ¿Ok? Si hay alguna duda o algo que quisieran comentar, pueden hacerlo. Recuerden que, por ejemplo, aquí trabajamos con números, pero estas mismas reglas son aplicables o se aplican para cuando tenemos en vez de números letras. ¿Sí? Pues si tuviéramos letras y en lugar del 2 hubiera sido A, pues podemos hacer las mismas cosas. Simplemente en lugar de poner un 2 pongo una A, en lugar de poner un 3 pongo una B, etcétera, ¿no? Se pueden aplicar estas mismas reglas, solo que siento que se percibe mejor cuando lo hacemos con números, pero por supuesto esto se puede extender a aplicarlo de manera general para letras, ¿no? ¿Sí? Las letras recuerden que representan números reales, entonces si ponemos letras, pues es como hacerlo de manera general, y esto es hacerlo de manera particular. ¿Sí? Bien, entonces chéquenlo. Si hay alguna duda o algo que quieran comentar, pueden hacerlo. Y enseguida vamos a ver algunos, bueno, vamos a ver radicales, algunas cosas que se hacen con las raíces. Profesor, ¿podría repetir lo último del ejemplo, por favor? En donde empezó a cancelar, de ahí en Ah, ok, adelante. claro. Sí, sí. Muy bien. Bueno, ¿te parece si lo repasamos todo, no? Entonces, aquí tenemos 2 a la 3, por 4 a la 2, por 6 a la 2, entre esto, ¿no? Acuérdate que para aplicar las leyes de los exponentes necesitamos que tengan la misma base. En este caso particular, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 bases diferentes. Pero el 4, por ejemplo, lo podemos pensar como 2 al cuadrado y el 6 lo podemos pensar como 2 por 3. Entonces, el 4 precisamente lo pensamos así, el 6 lo pensamos así y desarrollamos esto, ¿no? Quedaría 2 a la 3, 2 a la 2 por 2, 4, 2 a la 2 por 3 a la 2, ¿no? Y ahora, como en el numerador y en el denominador tenemos el mismo número, es decir, tenemos 3 al cuadrado, que si tú lo prefieres, pues puedes decirlo como 9, ¿no? O pensarlo como 9. Tienes aquí un número multiplicando y el mismo número dividiendo. Acuérdate que cuando multiplicas y divides por el mismo número, se pueden cancelar. ¿Sí estás de acuerdo? Entonces, por eso se canceló con este. Y ya no aparecen aquí. Estos ya se fueron, ya nada más aparece 2 a la 3, 2 a la 4, 2 a la 2, entre 2 a la 5. ¿Sí estamos de acuerdo? Acá sumas los exponentes, 3 más 4 son 7 y 2 son 9.
Aquí pues este 2 a la 5 se quedó igual. Y por último, resta dos exponentes porque estás dividiendo. Sería 9 menos 5 son 4. ¿Sí estamos de acuerdo? Gracias. Ok. Recuerda que la regla de oro es que si multiplicas y divides por el mismo número, se puede cancelar. ¿Estamos de acuerdo? Eso tiene que ver con algo que vamos a ver más adelante, que se llaman fracciones equivalentes. Bien, entonces vamos ahora a platicar acerca de los radicales, o sea, de las raíces. ¿Sí? Entonces, vamos a ver radicales. ¿Sí? Bien, entonces, recuerden que, por ejemplo, la raíz cuadrada de un número, pues significa encontrar un número que multiplicado por sí mismo me dé dicho número que estoy mencionando, ¿no? Es decir, cuando nosotros obtenemos una raíz cuadrada, por ejemplo, de 4, nosotros sabemos que esto es 2, ¿no? Bueno, es 2 y es menos 2 también. ¿Por qué? Bueno, porque 2 al cuadrado es 4, pero también menos 2 por menos 2 también es 4. Entonces, cuando nosotros sacamos una raíz cuadrada, pues estamos buscando un número que multiplicado por sí mismo nos dé el número que está aquí adentro. ¿Sí? Si es una raíz cúbica, por ejemplo, raíz cúbica de 27, esto, por ejemplo, es 3, ¿no? Porque 3 por 3, 9, por 3, 27. Es decir, porque 3 a la 3 es el número que está aquí adentro. ¿Sí? En general, pues, si sacamos la raíz enésima de un número, pues nos da otro número que elevado a la n, pues nos da el número que está acá adentro. ¿Sí? Bien. Nosotros queremos asociar los exponentes con los radicales. Es decir, queremos ver a qué es equivalente un radical con un exponente. Y entonces tenemos la siguiente definición. ¿Sí? Esto es una definición. Definición. Esta definición dice que si tienes tú un número elevado a la m y le sacas raíz enésima, esto es, queda a elevado a la m entre n. Entonces, pues decimos que una raíz, que un número elevado a un exponente y si le sacas raíz enésima, queda elevado a un exponente fraccionario. ¿Sí? En el caso particular de que el número que está dentro del radical esté elevado a la primera potencia, ¿sí? Particularmente, vamos a poner aquí, ¿no? En particular, si en lugar de m está elevado a la 1, es decir, tenemos la raíz enésima de un número, pues simplemente esto es a elevado a la 1 sobre n. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, esta es la definición de cómo operan los exponentes en los radicales, en las raíces cuadradas, quintas, etcétera, ¿no? No solamente raíces cuadradas, ¿no? Pueden también ser raíces fraccionarias, etcétera, ¿no? Pero bueno, nosotros nos ocupamos de los casos simples, que son raíces cuadradas, raíces cúbicas, raíces quintas, etcétera, ¿no? ¿Sí estamos de acuerdo? Bien. Entonces vamos a aplicar la definición, ¿verdad? En algunos casos, y hacer algunas simplificaciones en otros. Normalmente se utilizan
estas cosas de los radicales, o estas reglas de los radicales, para hacer simplificaciones. Simplificaciones como, por ejemplo, hacer racionalización del denominador, que vamos a verlo un poquito más adelante, y ese tipo de cosas. Pero bueno, vamos hablando acerca de algunos teoremas acerca de los radicales. Bien, entonces vamos a ver un teorema, vamos a llamarle teorema 1 de radicales, ¿no? ¿Qué pasaría si tengo yo un producto A por B por C y le saco raíz enésima? ¿Sí? Como los radicales tienen su contraparte en los exponentes, pues esto es lo mismo que tener A por B por C elevado al exponente 1 sobre n. Es decir, por definición, esta cosa sería A por B por C elevado a la 1 sobre n. ¿Estamos de acuerdo? Pero, ¿se acuerdan que hay una regla? Que si tengo un producto elevado a un exponente, entonces tengo que elevar a este mismo exponente cada uno de los factores. Es decir, esto sería A a la 1 sobre n por B a la 1 sobre n por C a la 1 sobre n. ¿Estamos de acuerdo? Pero sabemos que A a la 1 sobre n, pues es la raíz enésima de A, B a la 1 sobre n es la raíz enésima de B, etcétera. Entonces, esto se puede escribir así, como la raíz enésima de A por, ya no le pongo el puntito porque sería saturar la escritura, ¿va? Por la raíz enésima de C. Es decir, que también la raíz se reparte a cada uno de los factores. Ojo, a cada uno de los factores, no sumandos, ¿sí? Porque a lo mejor dice uno, oye, y por ejemplo, si tengo la raíz, ¿no? No sé, de X más Y, ¿la reparto? Pues no, esto está mal, ¿no? Es cuando es producto. Si fuera producto, entonces aquí tendríamos esto, ¿no? La raíz cuadrada de X por Y sería lo mismo que la raíz de X por la raíz de Y. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, solo cuando es producto. ¿Ok? Este sería mi primer teorema en cuanto a radicales. Ahora, vamos a enunciarlos y después veremos algunos ejemplos y haremos algunas cuestiones de aplicación. Por ejemplo, vamos a ver un teorema 2. En este teorema 2 vamos a tener una raíz enésima de un cociente. Entonces, otra vez, ¿no? Como la raíz se puede ver como un exponente fraccionario, pues entonces esto sería como tener A sobre B elevado a la 1 sobre n. Pero ahora sabemos que si tenemos un cociente elevado a un exponente, podemos repartir el exponente al numerador y al denominador. Es decir, tendríamos a la 1 sobre m entre b a la 1 sobre n. Pero sabemos que a la 1 sobre n, pues es la raíz enésima de a. Y sabemos que b a la 1 sobre n, pues es la raíz enésima de b. Por lo tanto, la raíz enésima de a entre b es lo mismo que la raíz enésima de a entre la raíz enésima de b. Es decir, se reparte la raíz al numerador y al denominador. ¿Sí? Ok. Vamos a ver otro teoremita. Vamos a llamarle teorema 3 de radicales, ¿no? Por ejemplo, fíjense. Supongan que tenemos la raíz enésima
de un número. Y por alguna razón, ¿verdad? Le sacamos a eso, le sacamos la raíz emésima. ¿Sí? Se puede hacer aquí una anidación, ¿no?, de raíces. Pero si nosotros entendemos esto, pues podemos salir del problema fácilmente. ¿Eso a qué es equivalente? Pues dices, ok, vamos a fijarnos en la raíz de afuera, que es la raíz emésima, y vamos a fijarnos en lo que está dentro, que es la raíz enésima. Entonces, en este caso, la raíz enésima sería la base. Vamos a ponerla tal cual, sería la raíz enésima de A. Y le estoy obteniendo la raíz emésima, es decir, es como si le elevara al exponente 1 sobre m. ¿Sí estamos de acuerdo? Esta está elevada al exponente 1 sobre m. ¿Por qué? Porque la raíz emésima se puede ver como el exponente 1 sobre m. Entonces, ¿eso a qué es igual? Voy a ponerlo aquí abajo si me lo permiten. Pues esto de aquí se puede ver como a elevado a la 1 sobre n. Esto es esto. Y luego esto está elevado al exponente 1 sobre m. Pero cuando tengo un exponente elevado a otro exponente, eso quiere decir que voy a multiplicar los exponentes, ¿no? Sería a la 1 sobre n multiplicado por 1 sobre m. Si los multiplico, acuérdense que multiplico numerador por numerador, denominador por denominador. ¿Sí estamos de acuerdo? Y eso, un exponente fraccionario como este, lo puedo escribir como n por m, así, ¿no? Entonces, si yo tengo la raíz emésima, si quieren, para que... está bien así. Si tengo la raíz emésima de una raíz enésima, pues los índices de las raíces se van a multiplicar. Y ese va a ser el nuevo índice de la nueva raíz. ¿Sí estamos de acuerdo? Y bueno, pues ahora vamos a aplicar esto. Vamos a ver algunos ejemplos, si les parece. Ok. Si tienen alguna duda, pueden preguntar, ¿eh? Chéquenlo, a ver si hay dudas o algo. Profesor, Sí, ¿cree que me puede explicar lo del teorema del 2 al 3? Es que claro, claro que sí. Sí, sí, claro. Mira, el teorema en esencia es esto, ¿no? O sea, fíjate en estas partes. En esta parte y en esta parte. ¿Estamos de acuerdo? O sea, el teorema dice, la raíz enésima de A entre B, este es B, a lo mejor por ahí va la confusión. Déjame ponerla bonita porque quedó medio fea. Entonces, la raíz enésima de A entre B es lo mismo que la raíz enésima de A entre la raíz enésima de B. Es decir, que cuando tienes una raíz de un cociente, puedes repartir la raíz al numerador y al denominador. Y lo que está aquí en medio es la justificación, por así decirlo. Entonces, tú sabes que una raíz enésima se puede escribir como un exponente fraccionario, o sea, como este número, que sería este cociente, elevado a la 1 entre n. ¿Sí estamos de acuerdo? Porque este número de aquí es como si estuviera, como si estuviera elevado a la 1. Imagínate que esto está así y está elevado a la 1. Entonces, este número está elevado a la 1 sobre n, según la definición que dimos de los radicales. Entonces, ya tengo esto elevado a la 1 sobre n. Pero ¿te acuerdas que cuando tienes un cociente elevado a un exponente, tienes que repartir el exponente al numerador y al denominador? Entonces, lo hacemos. Entonces, repartimos el exponente al numerador y al denominador. A, pero ¿qué crees? Que A a la 1 sobre n es lo mismo que la raíz enésima de A. Y B a la 1 sobre n es lo mismo que la raíz enésima de B. Por eso es que
En conclusión, una raíz enésima de un cociente, tú lo puedes ver como el cociente de las raíces enésimas. Es decir, puedes repartir la raíz al numerador y al denominador. O, como dicho coloquialmente, le saca raíz al numerador y al denominador. ¿Sí? El índice de la raíz puede ser cuadrado, puede ser cúbica, etcétera, ¿no? Casi por lo general nosotros trabajamos con raíces cuadradas. Raíces cúbicas a lo mucho, ¿no? Pero se puede aplicar esta raíz para cualquier raíz. Ajá. El teorema 3, ¿qué me dice? Pues básicamente, ¿te acuerdas que te dije? Ve el primero y el último, ¿no? Ay, perdón, aquí machuqué al 1, pero no fue mi intención. Pero lo asesiné. Ok. Entonces dice que cuando tengas una raíz de otra raíz, multipliques los índices de la raíz. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos para que quede más claro. ¿Sale? Entonces, aquí, la raíz enésima de este número, tú ves este número así globalmente, este número es esto que está aquí. Entonces, la raíz enésima la puedo ver como el exponente 1 sobre m de lo que está aquí adentro. Ya que lo desgloso así, ahora la raíz enésima la puedo ver como 1 sobre n de lo que está aquí adentro. O sea, a elevado a la 1 sobre n. Pues entonces me quedó un número elevado a un exponente y luego elevado a otro exponente. ¿Qué se hace con los exponentes? Cuando tenemos un exponente elevado a otro exponente, se multiplica. Multiplicamos fracciones. 1 por 1, 1, n por m, nm. Ah, pero esta cosa es un exponente fraccionario que lo podemos escribir como la raíz n por m de a la 1. ¿Sí estamos de acuerdo? Básicamente sería así. Entonces tú lo que tienes que hacer es nada más entender esto que puse en verde y eso que puse en verde. Lo demás es, digamos, la justificación. Y creo yo que con unos ejemplos que veamos, perdón, puede quedar más claro, ¿no? Entonces, si te parece, vamos a ver algunos ejemplos para que quede más claro esto. Sí, ¿Vale? gracias. Yo creo que con unos ejemplos ya queda mejor. Por lo general, estas leyes de los exponentes, en cuanto a los radicales, las utilizamos para hacer simplificaciones. Déjenme ir poniendo algunos ejemplos, ¿no? Fíjense, por ejemplo, ¿no? Ejemplo, vamos a utilizar estas reglas para simplificar algunas cosas. Fíjense. Vamos a ver, como primer ejemplo, vamos a ver la raíz cúbica de 216. Raíz cúbica de 216. ¿Ok? A lo mejor tiene raíz exacta, no lo sé, ¿no? Pero el procedimiento que se debe de seguir es el siguiente. Bueno, yo espero que hayan visto algo de la descomposición de un número como producto de factores primos. Si no lo vieron en la prepa, en el bachilleres, donde hayan ido, espero que a lo mejor ahorita en el propedéutico les hayan mostrado cómo descomponer un número como producto de factores primos. Y si no es así, lo vamos a hacer enseguida. Fíjense, tenemos este 216 y este 216 lo ponemos en una tablita como esta. Y vamos a ir dividiendo entre números primos, hasta que hagamos la descomposición completa. Ahora, estos números primos no los vamos a agarrar así al azar. Vamos a ir en orden ascendente. Recuerden que el primer número primo es el 2. Esto es porque según la definición de números primos, nos dice que un número primo es aquel que se puede dividir entre él mismo
y entre el 1. Ajá. El 1 no es primo porque nada más se puede dividir entre 1, ¿sí? Que obviamente es el mismo. Pero la definición dice que hay que dividirlo, que tiene dos divisores, ¿no? Como el 1 no los tiene, pues nada más, perdón, no es primo. El 2 sí es primo, el 3 es primo, el 4 no, el 5 sí, etcétera. No necesitamos tantos. Aquí lo que voy a hacer enseguida, pues es hacer la división de 216 entre 2, ¿verdad? Entonces, ponemos el primer número primo, que es 2, y dividimos, ¿no? 200 entre 2 son 100 y 16 entre 2 son 8, entonces serían 108, ¿no? Como ven, este número todavía se puede dividir entre 2, entonces lo dividimos entre 2, ¿sí? Que serían 54, ¿no? ¿Sí estamos de acuerdo? Este 54 todavía es posible dividirlo entre 2, y este 2, entre 2 sería 27, ¿no? Este 27 ya no se puede dividir entre 2, pero se puede dividir entre 3. Esto daría 9. Otra vez entre 3 para que nos dé 3. Y otra vez entre 3 para que nos dé 1. Cuando llegamos a este 1, es que ya acabamos nuestra factorización. De tal suerte que el 216 se puede ver como 2 elevado a la 3. ¿Estamos de acuerdo? Por 3 elevado a la 3. Entonces, pues, aquí tengo 216, sería la raíz cúbica de 2 elevado a la 3 por 3 elevado a la 3. ¿Hasta ahí estamos claros? Ahora, acuérdense que esta regla, ¿verdad? De ponerlo como fracción, la vamos a aplicar aquí. Es decir, vamos a poner, vamos a repartir el exponente, ¿no? Primero vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacerlo paso a paso. Entonces, déjenme escribir aquí arriba. Entonces sería 2 a la 3 por 3 a la 3. ¿Sí estamos de acuerdo? Pero acuérdense que la raíz enésima se puede poner como exponente fraccionario 1, en este caso sobre 3, porque el índice es 3. ¿Sí estamos de acuerdo? Ahora, acuérdense que cuando tengo un producto elevado a un exponente, se distribuye el exponente a cada uno de los factores. Entonces sería 2 a la 3 elevado a la 1/3, ¿sí? Multiplicado por 3 a la 3, también elevado a la 1/3, ¿sí? Y ahora me queda aquí 2 a la 3 por 1/3 por 3 a la 3 por 1/3. Recuerden que 3 por 1/3 me da 1. Ajá. Y por lo tanto obtengo 2 a la 1 por, voy a ponerle un puntito, 3 a la 1, que normalmente pues, se escribe sin el 1, ¿no? Sería 2 por 3 y 2 por 3 es 6. Por lo tanto, la raíz cúbica de 216 pues, es 6. ¿Sí? En este caso me dio una raíz exacta. ¿Ok? Hay ocasiones en las que en lugar de darme una raíz exacta, me da una simplificación, como lo vamos a ver en ejemplos posteriores. Pero si se fijan aquí, apliqué las leyes de los radicales. Déjenme borrar aquí y ahorita les dejo ver. Un segundo, ahora sí. ¿Sí estamos de acuerdo? Digo, a lo mejor este ejemplo fue muy brusco ahora. Vamos a hacer otros ejemplos. Debí haber comenzado posiblemente con uno más sencillo. Pero bueno, espero que si se entiende este ya estamos del otro lado, ¿no? Profe, Sí. entonces, por ejemplo, si dice que se multiplica 3 a la 1/3 y da igual a 1, ¿es literal hacer una multiplicación de fracciones? Exactamente. O sea, Ok. si tú tienes aquí, acuérdate que los exponentes se multiplican. Tú tienes un 3 que multiplica a 1/3. ¿Estamos de acuerdo? ¿Te acuerdas que este 3 lo puedes convertir en una fracción poniéndole un 1 abajo? Ajá.
Y entonces, ¿te acuerdas que tienes que multiplicar, cuando multiplicas fracciones, tienes que multiplicar numerador por numerador, Numerador. Ujú, denominador por denominador? sí. Pero Y cuando esto da tienes igual. un número entre el mismo, pues ¿esto cuánto te da? 1. 1. Ujú. Por eso es que Ok. 3 por 1/3 me da 1. Ok, Acuérdate gracias. de su inverso multiplicativo. Sí, ¿Sí? gracias. Pues todo número multiplicado por su inverso multiplicativo me da 1. En particular, el 3 multiplicado por su inverso multiplicativo, que sería 1/3, me da 1. ¿Sí? Sí, Bien, gracias. vamos a hacer un ejemplo más sencillo de una simplificación de una raíz. ¿Te parece? Fíjense. Más sencillito, ¿no? Por ejemplo, quiere simplificar la raíz cuadrada de 8. Ojo, el índice cuadrado no se escribe. O sea, aquí debería de ir un 2, ¿no? Para decir que es una raíz cuadrada. Pero por convención no se escribe. Entonces, cuando no aparece nada aquí, por default, ya sabemos que es 2. No hay índice de radical 1, por supuesto, ¿no? A partir del cuadrado en adelante. Entonces, tenemos la raíz de 8 y queremos simplificarla. ¿Te parece? Entonces, hacemos una descomposición como producto de factores primos del 8. Esto es así. Pones el 8, pones su tablita y empiezas a dividir entre números primos. Recuerda que el primer número primo es el 2. ¿Se puede dividir entre 2 el 8? Sí. Entonces, dividimos entre 2. 8 entre 2 son 4. ¿Podemos volver a dividir entre 2? Sí. Volvemos a dividir entre 2. Sería 4 entre 2 son 2. Y recuerda que esto no se acaba hasta que tengamos un 1 abajo, ¿no? ¿Podemos volver a dividir entre 2? Sí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, fíjate. Este 8 es lo mismo que 2 a la 3. ¿Sí? Entonces, este 8 lo vamos a poner como 2 a la 3 raíz cuadrada. ¿Te parece? Y ahora viene un truco, ¿verdad? Porque en teoría lo que les estoy diciendo, tú dices, oiga, profesor, según lo que nos está diciendo, esto sería lo mismo que 2 a la 3 medios. ¿Sí estamos de acuerdo? 2 a la 3, acuérdate que el índice aquí no se escribe, pero es 2. 2 a la 3 medios. ¿Sí estamos de acuerdo? Eso sería. Entonces, esta es una interpretación de esta raíz de 8. Otra interpretación, que es la más usual, que es simplificar la raíz de 8. Esta ahí la dejo, pero en realidad lo que se tiene que hacer es lo siguiente, fíjate. Esto sería la raíz. Y volvemos a aplicar las leyes de los exponentes. Sería 2 al cuadrado por 2. ¿Sí estamos de acuerdo? 2 al cuadrado por 2 es 2 a la 3. Porque 2 más 1 son 3, ¿no? Entonces, si yo multiplico este por este, me daría 2 a la 2 más 1, 3. Y ahora, ¿se acuerdan que se puede repartir la raíz a cada uno de los factores? Entonces, pongo raíz cuadrada de 2 al cuadrado por raíz cuadrada de 2. Y acuérdate que la raíz cuadrada de 2 al cuadrado, pues es así como 2 al cubo raíz cúbica, ¿no? Este sería, lo voy a poner aquí, sería 2 a la 2 a la 1 medio. Y este raíz de 2 lo voy a dejar escrito así. Como se multiplican los exponentes, y acuérdate que un número multiplicado por su inverso multiplicativo da 1, pues aquí sería 2 a la 1. ¿Sí? En otras palabras, o para acabar pronto, pues la raíz cuadrada de 2 al cuadrado, pues es 2. Y esto multiplica a la raíz de 2. ¿Sí? Esto es 2, y aquí la raíz de 2 la sigo escribiendo. ¿Sí?
Si lo quieres ver alternativamente así y luego así, estás en todo tu derecho, pero la simplificación de la raíz de 8 es 2 veces la raíz de 2. ¿Sí? Chéquenlo, si hay algún comentario o algo que quieran externar, pueden hacerlo. Si no le entendieron, pueden preguntar. Ok, yo ya bueno, me revuelvo un poquito. Dice Ajá. que cuando el índice de la raíz no está escrito, ¿es 2? Cuando no está ¿O escrito, depende? cuando está como aquí, el índice es Ajá, 2. ok, Entonces, sacar una raíz sería equivalente a elevarlo a la 1/2. ¿Sí estás de acuerdo? ok, sí. Pero entonces en todos es así, si no está escrito es 2, por Exactamente. entendido. Ok, ¿Sí? Por default es 2. Si no está, vale, es 2. Si está, pues es el número que esté, como por ejemplo aquí raíz cúbica. ¿Sí ok, estamos de acuerdo? vale, muchas gracias. Bien, pues vamos a apresurarnos un poquito porque falta todavía ver algunas cosas. Déjenme borrar esta parte. Nada más para mostrarles. Estos serían 2 casos de simplificación, ¿no? Uno en donde me dio una raíz exacta, otro en donde simplifiqué una raíz. Y, por ejemplo, el último caso que tendríamos que ver sería la racionalización del denominador. Racionalizar el denominador, ¿no? Entonces, es muy común, por ejemplo, que tengamos algo como esto, ¿no? Que tengamos la raíz de 1/3. ¿Sí? Vamos a ir aplicando las leyes de los radicales. Si tenemos esto, lo que comentaban ahorita su compañera, si no hay índice, es por default raíz cuadrada, o el índice es 2. Entonces, pues esto sería la raíz de 1 entre la raíz de 3, si están de acuerdo, porque se reparte la raíz al numerador y al denominador. Ustedes bien saben que la raíz de 1, pues es 1, y bueno, la raíz de 3 la dejamos así. Y entonces, la racionalización del denominador consiste en quitar la raíz del denominador, quitarla así como entre comillas, ¿no? Entonces, ¿qué hago para quitar la raíz del denominador? Pues se multiplica esto por un 1 inteligente. ¿Quién va a ser ese 1? Pues ese 1 va a ser la raíz de 3 entre la raíz de 3. ¿Sí estamos de acuerdo? Y hacemos multiplicación de fracciones. Sería 1 por la raíz de 3, raíz de 3. Y raíz de 3 por raíz de 3, pues es raíz de 3 al cuadrado. Dicho de otra manera, pues es 3, ¿no? ¿Sí? Esto lo puedes ver así, como 3 a la 1/2 por 3 a la 1/2, pues es 3 a la 1/2 más 1/2, porque los exponentes se suman cuando se multiplica, y 1/2 más 1/2 es 1, ¿no? Si estamos de acuerdo, por eso la raíz de 3 por la raíz de 3, pues es 3. Entonces, la raíz de 1/3 se puede escribir como 1 sobre la raíz de 3 o como raíz de 3 sobre 3. Entonces, son equivalentes la raíz de 1/3, la raíz, bueno, no la raíz, perdón, 1 sobre la raíz de 3 y raíz de 3 sobre 3. ¿Sí? Estas 3 cosas representan el mismo número. Y si se fijan en este último, no hay raíces en el denominador. A eso se le llama racionalizar el denominador, quitar la raíz del denominador. ¿Sale? Bien. Entonces, con esto vamos a cerrar lo referente a exponentes y radicales, si me permiten, y vamos a hablar acerca de
razones y proporciones. ¿Sí? Bueno, vamos a empezar a hablar acerca de las razones y proporciones, tanto por ciento, porque los temas del módulo 2 serían esos junto con los productos notables, ¿no? Entonces, es una parte de aritmética y los productos notables serían una parte de álgebra. ¿Vale? Entonces, espero esto les ayude a entender las leyes de los exponentes. Obviamente hay mucho que abundar sobre esto, pero bueno, es nada más así una plática para que ustedes empiecen a estar en sintonía con esto, y si les ayudó esto a entender algunas cosas, me doy por bien servido. Y bueno, vamos ahora entonces a cambiar de tema totalmente y vamos a ver razones y proporciones. ¿Sí? Si hubiera alguna duda al respecto de esto, pueden ustedes preguntar con confianza. No, ninguna, maestro. Gracias. Ok, muy bien. Vamos entonces a cambiar de canal, vamos a cambiar de tema, vamos a poner aquí razones y proporciones, ¿no? Estas razones y proporciones se utilizan para resolver diferentes problemas con la regla de 3. Con la regla de 3, acuérdense que se resuelven problemas de porcentajes, pero también hay otra que se llama regla de 3 inversa. Bien, entonces vamos a ver razones y proporciones. Razones y proporciones. Una razón, déjenme ponerlo aquí, razón. Una razón es una relación entre dos cantidades. Dicho específicamente, pues es el cociente de dos cantidades. ¿Sí? A la primera cantidad se le llama antecedente. A la primera cantidad se le llama antecedente. Y a la segunda, consecuente. Sí, normalmente las razones las van a encontrar ustedes, por ejemplo, ¿no? Un caso así muy coloquial, van a la tienda y dicen, está al 3 por 1, ¿no? O están, no sé, 3 productos por 10 pesos, ¿no? ¿Sí? Ese sería una razón. Me están relacionando dos cantidades. Ajá. Estas cantidades se pueden relacionar, como dice aquí, mediante un cociente. ¿Sí? Por ejemplo, A es a B, aquí vamos a ponerlo así, ¿no? Ejemplo. A es a B. Se escribe así, A es a B, se escribe como A entre B, ¿no? ¿Sí? Es la manera de relacionar dos cantidades. Hay diferentes maneras de relacionar dos cantidades. Puede ser mediante una resta, ¿verdad? O mediante un cociente. ¿Sí? Nosotros nos vamos a fijar en los cocientes. Y ahora vamos a ver qué es una proporción. Y una proporción es una igualdad. Es
la igualdad entre dos razones. ¿Sí? Entonces puedes poner, por ejemplo, vamos a ponerlo así. Ejemplo, A sobre B es igual a C sobre D. ¿Sí? Esa sería una proporción. ¿Por qué es una proporción? Recuerden que dos fracciones son equivalentes, ¿verdad? Si tú multiplicas en una fracción el numerador por un número y el denominador por el mismo número, obtienes fracciones equivalentes. Las fracciones equivalentes son aquellas que se escriben diferente, ¿verdad? Pero representan el mismo número. Por ejemplo, 2/3 es lo mismo que 4/6, ¿verdad? 1/2 es lo mismo que 2/4, etcétera, ¿no? Entonces tiene que ver con eso, tiene que ver las proporciones con las fracciones equivalentes. ¿Por qué? Porque es la igualdad entre dos razones. Y como una razón es un cociente, pues la igualdad entre dos cocientes, pues debe de ser por fuerza una fracción equivalente. De aquí se desprende la regla de 3. ¿Sí? Si nosotros conocemos esta razón y queremos calcular un número de estos, pues basta con conocer estos dos y uno de estos para poder encontrar el otro. Y a eso se le llama una regla de 3. Hay dos tipos de regla de 3, ¿no? Entonces vamos a ver el primer tipo, que sería la regla de 3. Caray, ya no quiere jalar este marcador. Regla de 3 directa. ¿Sí? Esta regla de 3 directa se aplica cuando al aumentar una cantidad, la otra también aumenta. ¿Sí? Matemáticamente, me espero tantito por si quieren tomar alguna nota. Matemáticamente significa una igualdad entre dos fracciones. ¿Sí? Ahorita lo voy a escribir. Nada más un segundito. Si tienen alguna duda respecto a esto, pueden preguntar. Yo, por ejemplo, les puedo platicar aquí. La razón es comparar dos cantidades mediante un cociente. Y una proporción, pues, es tener dos razones iguales, que equivaldría a tener fracciones equivalentes. Si conozco 3 elementos de ahí, puedo encontrar el cuarto elemento. Como conozco 3, le puedo llamar regla de 3. ¿Sí? Y en este caso vamos a trabajar con la regla de 3 directa, que se aplica cuando al aumentar una cantidad, la otra también aumenta. Veamos de qué se trata esto. Entonces, formalmente, ¿sí? Matemáticamente me refiero, ¿no? Porque hay muchas personas que escriben una regla de 3 con flechitas y cosas así, pero vamos a darle un carácter formal a la regla de 3 y dice así. Si A es a B como C es a D, puse más grandes la B y la C para resaltarlas, se tiene esta igualdad, ¿no? A entre B es igual a C sobre D. ¿Sí? Ok, vamos a ver un ejemplo de esta regla de 3.
Les digo, matemáticamente se escribe así, porque a lo mejor hay quien dice, no sé, ¿no? 500 es a 20, como quién sabe es a 80, ¿no? Se puede escribir así, no tengo nada en contra de eso, pero digamos que formalmente es esto. ¿Sí? Pues vamos a hacerlo de manera formal. Y vamos a dar un ejemplo. Por ejemplo, algo así, ¿no? Si 12 artículos cuestan, si 12 artículos cuestan 600 pesos, vamos a ponerlo así. ¿Cuánto cuestan? ¿Cuánto cuestan, por ejemplo, 18 artículos? 18 artículos. ¿Sí? Productos, lo que sea, ¿no? Ok, entonces fíjense cómo está planteada esta regla de 3. Dice, si 12 es a 600, entonces si 12 es a 600, entonces 18, ¿cuánto cuesta, no? Vamos a ponerle así, 18 es a X. ¿Ok? Para resolverla, pues es muy sencillo. Nada más multiplican la diagonal y dividen entre el número que quedó. Así de sencillo. Multiplican la diagonal, dividen entre el número que quedó. Es el despeje, por así decirlo, ¿no? Entonces, esto es equivalente, voy a ponerle aquí una flechita, a decir que X es igual al producto de la diagonal, que sería 18 por 600 o 600 por 18, no importa. Vamos a poner 600 por 18 entre 12. Ahora, esto ustedes pueden simplificar. Yo voy a estar haciendo las cuentas de una cierta manera. Espero no causarles confusión o algún conflicto, ¿verdad? A lo mejor alguien dirá, nah, pues yo me la sé más fácil y esto, aquello. Ok, estamos de acuerdo. Es solamente una alternativa que yo doy para poder hacer estas cuentas, a lo mejor un poco más fluidas. ¿Sí? Entonces, lo que yo hago para hacer estas cuentas, fíjense, por ejemplo, es simplificar 18 doceavos, porque esto es como si estuvieras multiplicando 600 por 18 doceavos, ¿sí? Si tú le sacas sexta a 18 es 3, y si le sacas sexta a 12 es 2, ¿no? O sea, esto es lo mismo que tener 600 por 3 entre 2. ¿Sí estamos de acuerdo? Porque 18 doceavos se simplifica como 3 medios. ¿Sí estamos de acuerdo? Si hay alguna duda, pregunten, ¿eh? Yo hago las cuentas así, o sea, cómo hagas las cuentas no importa. Hazlas en la calculadora, hazlas por la fuerza bruta, como quieras, pero hazlas. Yo estoy dando una alternativa de cómo hacerlas. Entonces, fíjate, si divido ahora 600 entre 2, pues son 300. Y 300 por 3 son 900. Entonces, esto es igual a 900. Es una manera de tratar de simplificar mis cuentas. ¿Sí? Lo mismo da que si agarras y multiplicas por la fuerza bruta 600 por 18 y luego lo divides entre 12, pues da lo mismo. Pero se puede simplificar esto como aquí y a lo mejor se puede hacer más fácil o se pueden hacer más fácil las operaciones. Ya es cuestión de cada quien. No es una regla de que quiero que hagan las operaciones así, ¿verdad? O sea, ustedes es una alternativa. Si ustedes la quieren hacer como ustedes quieran, pueden hacerla. ¿Sí estamos de acuerdo? Bien.
Entonces, chequen a ver si no hay alguna duda o algo que no le entiendan. Déjenme mientras conecto, porque se está acabando la batería. Muy bien. Ok. Déjenme poner otro ejemplo. Déjenme ver cómo andamos de tiempo. Ya. Estamos bien. Ejemplo. El precio de 5, vamos a ponerlo así tal cual, de 5 latas de aceite es de, perdón, son 25. De 25 latas de aceite es de 248 pesos. ¿Sí? ¿Cuántas latas se podrán comprar? Coma. Pregunta. ¿Cuántas latas se podrán comprar con 1,240 pesos? ¿Ok? Bien, entonces, nuevamente, ¿no? 25 es a 248 porque dice que el precio de 25 latas es 248. Entonces, 25 es a 248. Si se fijan, aquí ya no le pongo pesos ni nada para no saturar la anotación, ¿verdad? Entonces, 25 es a 248, como, fíjense, aquí arriba, en el antecedente, son las latas. En el consecuente es el precio. ¿Sí? Dice, ¿cuántas latas se podrán comprar? O sea, no sabemos el antecedente de la otra, ¿verdad? No sabemos cuántas latas se pueden comprar con 1,240. Entonces, fíjense, hay que tener ese orden, ¿no? Porque si no, no nos va a salir. Aquí, por ejemplo, en el ejercicio anterior teníamos 12 artículos, son 600 pesos, 18 artículos, ¿cuánto es? Se fijan, en el numerador iban los artículos y en el denominador el precio, en este caso. Aquí coincidió que aquí van los precios y aquí va el número de artículos, ¿no? ¿Sí? Bueno, es como lo planteé. Muy bien. Como les decía, esto es equivalente a decir que X es igual al producto de la diagonal, que en este caso es 25 por 1,240 entre 248. ¿Sí? Muy bien. Entonces, si ustedes simplifican esta fracción, 1,240 entre 248, les da 5. ¿Sí? Les da 5 arriba y 1 abajo. Y multiplican 5 por 25, pues les da 125. ¿Sí? O sea, esto es lo mismo que 25 por 5 entre 1, ¿no? Porque esta fracción, si ustedes la simplifican, les da 5. O sea, esto entre esto da 5. Y entonces X es igual a 25 por 5, que son 125. ¿Sí? Entonces la respuesta son 125 latas en este caso, ¿no? ¿Sí estamos de acuerdo? Bien. Si hay alguna duda, pueden ustedes preguntar con confianza.
Esta es la regla de 3 directa, que también se aplica para porcentajes que vamos a ver más adelante. Y también quisiera ver regla de 3 inversa, que esa la veríamos mañana. Por hoy yo creo que va a ser todo, para que tengan ustedes un pequeñito espacio para hacer la transición. No sé si tengan alguna otra clase, yo creo que sí. Por mi parte sería todo. Si hay alguna duda o algo que quieran ustedes comentar, pueden hacerlo. Muchas gracias. Gracias, profe. Ok, Gracias, profe. Gracias, bye. hasta luego. Que tenga buena tarde. Igualmente. Recuerden consultar el chat. Les dejé un link para que puedan registrar su asistencia por si no lo han visto, por favor. Muchas gracias, profe. Robert. Sí. Estamos atentos para el día de mañana. Ok, Cris, nos vemos entonces. Nos vemos, Claudia. Bye, gracias. Muchas gracias. Muy buen Bye. día, Robert. Estuvo súper. Gracias. Nos vemos, Aldair. Muchas gracias. Sí, Aldair, profesor, gracias. hasta luego. No de nada. Listo, si gustas, paramos la grabación ya.